Muy buenos días a todos de domingo, primer domingo de marzo. Siempre comenzamos con esta sintonía Only Time de Enya. Hoy no es un domingo cualquiera, ya lo sabéis, un domingo del Club de los Domingos de gente que suma. Me preguntáis por aquí, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de tratamientos y farmacología con nuestra querida doctora Rosa Molina, pero que ahora os la voy a presentar, que es alguien muy especial, la verdad, sí, también de estas cosas que me ha traído bueno, yo la conocí en el confinamiento. Rosa y yo tenemos una coincidencia muy bonita y es que las dos somos doctoras en neurociencia, lo hemos hecho en el mismo lugar, con los mismos profesores, con el mismo equipo, solamente que nosotras, por lo que sea, en algún momento no hemos coincidido en las clases y tuve la suerte de conocerla a través de este medio. Ella es una persona maravillosa, o sea, maravillosa, es médico psiquiatra, es absoluta. Sí, sí, tranquilos, me he retrasado, perdonadme. A ver, os voy a explicar, perdonadme que es que hoy no he calculado muy bien los tiempos y he pasado por circunstancias familiares, perdonadme, he pasado el fin de semana fuera y llegué anoche tarde y esta mañana desayunando con mis hijos se me ha hecho un poco tarde y mi hija me ha dicho, sí, sí, te da tiempo a ducharte. Y así estaba, o sea, estaba ahora mismo pintándome así un poco para venir con buena cara, o sea, esta es la naturalidad de la vida misma. Dentro de la cara que tengo, pues, así que sí, ya estoy aquí. Bueno, pues dicho esto, Rosa la conocí a través de estas redes. Ella es médico, psiquiatra, doctora en neurociencia. Bueno, tiene un currículum espectacular. Ha saltado a las redes, ha sido un fenómeno de esta pandemia porque lleva solo un año y es espectacular. Si no la seguís, tenéis que seguirla. O sea, es de esas doctoras médico humanas, divulgadoras, divertidas. Hace los mejores reels que yo he visto de psicología y de psiquiatría. Sabe muchísimo del ser humano. Me gusta muchísimo cómo entiende el tratamiento, cómo entiende la patología. Es una amante como yo de la neurociencia, de la neurociencia, perdonarme, y seguramente hagamos cosas muy chulas juntas. Esta mañana nos parecía muy importante, yo quería que ella viniera a hablarnos sobre los tratamientos, porque en muchas ocasiones hay mucho estigma. Ahora le voy a hacer muchas preguntas, mirados todas las que tengo, por eso porque tengo todas estas preguntas y como ambas dos somos mamás, pues tenemos un tiempo determinado y a las 12 nos tenemos que marchar, con lo cual ya voy a darle paso enseguida. Tiene un podcast, ¿vale? Que acaba de estrenar, que se llama De piel a cabeza, éxito. O sea, ha entrado, o sea, ya ha sido éxito. Os recomiendo que sigáis su podcast, que lo hace con su hermana, la doctora Ana Molina, una dermatóloga también súper divulgadora, buenísima. Y tienen un podcast maravilloso, De piel a cabeza. Ahora, de todas formas, nos contará un poco. Bueno, pues tiene muchísimos años de experiencia, que os voy a decir, se le ve gran amante de lo suyo, o sea, bueno, tiene un perfil de profesional, humana, investigadora, divulgadora, profesora y también, si no me equivoco, creo que es presidenta, si no que no lo diga ahora, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Bueno, pues sin más, la voy a localizar por aquí, ¿vale? Porque estoy súper contenta de tener esta mañana a Rosa Molina, doctora Rosa Molina con nosotros. Hola, ¡Hombre! ¿Qué perdóname el tal? retraso, Rosa. Nada, nada, está perfecto. No sé, yo más bien estaba preocupada porque digo, no sé si me estoy, como algunas veces la red da fallo, tal, digo, no sé si estoy bien, estaba ya preocupada yo más bien. Estaba por poner la música y decir, ahora voy, porque me tenía que poner un poco de rímel esta mañana. Nada, nada, está fenomenal la introducción con Enya, o sea que muy bien. Siempre entro con esta sintonía porque me encanta y como que ya la hemos asociado a este espacio. Entonces dejamos ahí un minuto de conexión y entramos. Pero bueno, como sé que ambas lo he explicado, somos madres y tenemos el tiempo, mira la hoja de preguntas que tengo. Te he visto Así que preparadísima. Así que vamos a empezar. Bueno, pues muy buenos días, gracias por estar aquí. No sé si quieres añadir algo, Rosa, a la presentación o dicho algo que esté erróneo, Pues no, porque bueno, básicamente, primero darte las gracias porque en la vida me han hecho una presentación, vamos, tan integral, en el fondo tan integral, porque normalmente además, ¿no? Uno va a un congreso y hacemos presentaciones mucho más técnicas en plan, pues, ¿no? Refiriéndonos a la parte profesional, pero vamos, me he sentido súper halagada, muchísimas gracias, Ana, en la vida. Así que nada, a bueno, lo ti, único, precisar que no soy presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sino de la sección de neurociencia gracias. clínica que está dentro de la asociación, que es Vale, enorme, ¿no? A nivel nacional y tal. vale. Es que Pero como en bueno, el de verdad. Congreso vi algo.
Vale, vale, pues en esa ahí voy a estar yo contigo ahí, digo, tengo una gana de hacer cosas que no puedo más. Pues bueno, pues te empiezo a preguntar si quieres. He dicho a la Vale, gente, alguna gente me ha escrito a mí por privado que en un momento dado, si nos daba tiempo, que vale, utilizaran mejor que el chat, porque en el chat yo no lo suelo mirar porque me centro en lo que tú vas diciendo, que sí. utilicen el vocabillito, ¿vale? Pero yo me gustaría hacer esto, ya es un comentario mío personal, ¿vale? En el tema de, a mí me interesa mucho como psicóloga, que he trabajado muchísimo tiempo con psiquiatras, que me han venido pacientes después de llevar un montón de años con psicólogos que nunca le habían prescrito o nunca le habían derivado a un psiquiatra para un tratamiento cuando era evidente la necesidad y realmente no, no me gusta la idea de las personas, así lo voy a decir ya directamente, me gustaría cambiar ese estigma, ese formato de pensar en la excesiva medicalización o al contrario, en dejar a una Mm, persona muchos años sufriendo, psicologizándolo todo, cuando a lo mejor hay un trastorno químico y que vuelvo a lo mismo, y que no pasa nada. Yo muchas veces cuando vienen mis pacientes que, ay, me estoy tomando un antidepresivo, digo, mira, olvídate que lo que te estás tomando es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. O sea, como que les quito sí, es entonces, verdad. a mí me gustaría mucho, porque claro, es verdad que hay pacientes en psiquiatría, como yo también he trabajado muchos años en la clínica de psiquiatría, pues que bueno, que es claro, ¿no? Hay una enfermedad crónica, un claro cuadro diagnosticado, un trastorno, pues yo que sé, un deterioro más fuerte cognitivo, una depresión mayor, resistente, o persona. Pero la psicología de la vida cotidiana también pasa por momentos en los que un fármaco te cambia la vida. Mm, Entonces a mí me gustaría mucho hablar de esto porque yo veo, de hecho yo cuando llegan pacientes, veo personas que llegan a mi consulta y que directamente digo, no, es que vete y además no me necesitan. O sea, yo les veo que ya ellos con la propia medicación ya van a tener recursos. Veo que solamente es una desviación química. Otras veces veo que para que mi terapia avance necesito un reforcito y otras veces veo que no hace falta nada. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría conocer tu opinión de mi reflexión, aquí que la planto. Me ha parecido magnífica, ¿no? Y muy importante y muy clarificadora, porque efectivamente yo creo que tenemos que distinguir. Hay una parte de la salud mental donde vemos pues patologías, ¿no? También en momentos más agudos de enfermedad, o sea, patologías crónicas, que es que casi todo es crónico en medicina. Luego está ya la parte más, lo que tú has dicho, la psicología de la vida, de las cosas más, de nuestra parte más sana, pero que en momentos determinados por fruto del estrés o determinadas circunstancias, puede verse bloqueada y colapsada. Entonces, tendríamos que distinguir una parte como más médica pura y dura, donde vemos cuadros graves, pues vamos a suponer, por poner un ejemplo, lo que te has dicho, una depresión mayor con síntomas psicóticos, que muchas veces aparece y la gente desconoce que en las depresiones vemos síntomas psicóticos, que son depresiones inhibidas, donde el paciente deja de comer, deja de beber, se dan cuadros muy graves y hay que hospitalizarles. Y en esas hospitalizaciones, obviamente, hay que tratar con medicación o con lo que proceda, porque es que no estamos en condiciones de hacer ninguna terapia, porque su cerebro está totalmente ¿Qué bloqueado. O va? sea, el paciente ni Yo no puedo responde. intervenir. Yo hay veces que he visto gente que dice, Claro, no lo esperes, que para yo intervenir tenemos que ponerte bien físicamente. claro, Pero es verdad que luego hay un montón de gente que es quizás la que nos siga, ¿no? sí, De decir, pues malas rachas, malos momentos, cuadros de pánico, cuadros de ansiedad, momentos de estos de pensar, Dios mío, la vida así no merece la pena, claro, y no tener recursos personales para poder sí. afrontar esto. Y ahí es que te cambia la vida. Ahora hablaremos de la sertralina y del otro, pero te cambia la vida un puntito de ayuda química. Claro, pues ahí, ¿no? Yéndonos a esta parte ya pues más frecuente, que es el tipo de, a lo mejor, de personas que tenemos aquí, ¿no? Que nos siguen y que a lo mejor tienen esta inquietud o que se han visto en situaciones similares en las que han tenido que ir a la consulta de un psicólogo o a la consulta de un psiquiatra, pues aquí tenemos que, bueno, primero de todo, yo siempre digo tirar de sentido común, que es lo más importante, ¿vale? Porque aquí, a día de hoy, yo creo que nadie concibe pues eso, una situación de estrés como una enfermedad, ni concebimos que sea solo un factor biológico. Creo que no hay ningún psiquiatra en este planeta, ni ningún psicólogo en este planeta que dude de que, o sea, dude del hecho de que ¿no? De lo que vemos en salud mental es todo biopsicosocial y que además es que esa parte más psicológica, esa parte más social, esa parte cultural, determinados factores estresantes mantenidos en el tiempo también pueden producir cambios biológicos. ¿Vale? Igual que la enfermedad biológica, es decir, si yo tengo una enfermedad, me diagnostican un Quedaros con linfoma. este tip de la logística. Cambios sociales, porque su concepción es maravillosa, por eso me encanta escucharla. Gran tip, por favor.
todo lo que concebimos en las personas de la vida cotidiana, la salud mental es biopsicosocial, o sea, cuerpo, entorno y mente. Entonces, ella lo que decía, y me encanta, por favor, es que a veces situaciones de la vida cotidiana mantenidas en el tiempo, muy estresantes, pueden proporcionar cambios biológicos. Y esto es algo sano, por favor, quitemos el estigma. Sigue, Rosa, perdona. Sí, no, 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 gracias por puntualizarlo, ¿no? Porque yo creo que hay que recalcarlo. Oye, perdonad, y solo aprovecho que, que desde el principio no he saludado, que están por aquí Adolescencia Positiva y compañeros, que no he podido decir nada, que nos hemos lanzado aquí a hablar. Pero Sí, un saludo a todos por estar eso. ahí. Entonces, sí, pues básicamente eso, ¿no? Que efectivamente las situaciones, pues si yo estoy estresada un día y he tenido pues un pequeño incidente, evidentemente no ha dado tiempo a que se produzca una serie de cambios biológicos, pero si estoy sometida a una situación de estrés importante y mantenida en el tiempo durante, pues yo qué sé, un mes, 2 meses, efectivamente eso va a impactar en mi biología, ¿vale? O sea que al final esto es un camino de ida y vuelta. Por otro lado, los tratamientos no es tampoco algo que hagamos eso, que los médicos digamos, venga, tienes que tomar esto y es así y no hay vuelta atrás. Quiere decir que también las cosas, sobre todo en este Eso. perfil que estamos hablando más cercano ¿no? Con estas partes más pues dentro de lo que es la normalidad, pues negociamos Sí, no con el estamos hablando de una paciente. psiquiatría más crónica, que si queréis un día hablamos más de patologías más crónicas, Sí, sino más de una psiquiatría, psicología de la vida cotidiana. O sea, claro, un poco lo eso que es. pasa al 80%. Claro, claro. Entonces ahí es donde tenemos que poner también eso, pues volvemos a lo mismo. Nosotros hacemos una evaluación que nos habla de si tenemos un criterio o no para tomar esa medicación. Mira, el otro día, no me acuerdo ahora del autor, pero estaba leyendo un libro que me impactó porque decía, y esto lo ves, que al final se hacen comentarios inapropiados continuamente con respecto a la salud mental y con respecto a los tratamientos, porque venía a decir que poco menos que se diagnosticaba a la gente que estaba eufórica y un poco exaltada pues que se diagnosticaba de trastorno bipolar, ¿no? Entonces, como hacían reduccionismos de enfermedades y de cosas que vemos, que es que a mí, sinceramente, me duele leer estas cosas porque digo, pero vamos a ver, ¿qué cabeza cabe? Tú te eres que un psiquiatra por estar eufórico 2 días te va a diagnosticar un trastorno bipolar y porque al día, te pasa algo al día siguiente, estés triste, te vamos a diagnosticar de eso. No, o sea, el trastorno bipolar es muchísimo más complejo, es una serie de síntomas que se mantienen en el tiempo, que me limitan en mi día a día y no es solo euforia, es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, que me voy un poquito por las ramas, pero son cositas No, yo que te voy a vemos que dejar al hablar final... porque aquí ya me están diciendo, deje que la doctora hable. Digo, sí, sí, es que me emociono mogollón cuando viene un invitado que me encanta el tema, así que te voy a dejar hablar porque si no me van a regañar por aquí. Entonces, bueno, eso. Luego, si dentro del espectro ansioso-depresivo, que quizás también es lo más frecuente, ¿no? Lo más prevalente y lo que llega a consulta, pues ahí, como decía, tenemos una serie de criterios. Primero, que el sujeto no refiera a una serie de síntomas y que no es solo, en el caso, por ejemplo, de la depresión, no es solo estar triste. Cuando valoramos algo depresivo, tenemos en cuenta que hay ánimo bajo, que si hay apatía, si hay abulia, que es la falta de voluntad, si hay anedonia, que es la dificultad para experimentar placer, si hay desesperanza hacia el futuro, si hay cambios en el apetito, si hay cambios en el sueño, si hay ideas de suicidio, si hay baja autoestima, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de síntomas que además se mantienen en el tiempo, no es que estoy 3 días así, no, por supuesto 3 días así no es un criterio de nada. Es mantenido al menos 2 semanas y además de que se mantiene, me genera una disfunción y me limita, tiene un impacto importante en mi día a día. No puedo rendir en el trabajo, no me concentro. Ese es otro punto importante también de lo depresivo, los fallos cognitivos. No me concentro y por ende mi nivel de atención y mi memoria baja. Es un síntoma más de lo depresivo, ¿vale? Entonces, si esto sucede de esta manera, el paciente, claro, luego va a depender también de si el paciente viene por primera vez por este cuadro o ha venido ya 5 veces y resulta que ha tomado tratamiento en el pasado. Luego todo o sea, una cosa es lo que nos dicen las guías clínicas a nivel internacional, que son guías comunes que mantenemos en salud mental, tanto aquí como en Estados Unidos, como en cualquier otro país, y luego ya está la práctica clínica, que no siempre es tajante y un sistema rígido en el que si veo esto te pongo esto, no, luego individualizamos cada caso, como decía. ¿Cómo lo individualizamos? Pues en función de estos episodios previos que he tenido, en función de la personalidad del paciente, en función de las expectativas y la demanda que hace el paciente, porque a lo mejor lleva 2 semanas así y dice, no, yo no quiero tomar tratamiento y más o menos es funcional y el impacto de momento no ha sido, pues vale, pues intentamos otras vías. Lo que suele ocurrir, Ana, es que el paciente cuando llega a psiquiatría generalmente ha intentado ya muchas cosas. Por eso esta parte de, no, es que cuando vas a psiquiatra te ponen pastilla. Bueno, es que el gran porcentaje, no todos, ¿vale? Pero un Llegan hechos porcentaje, polvo. claro, ya llegan porque ya han probado muchas cosas, porque ya han ido a terapia, porque ya llevan aguantando a lo mejor 4 meses o un año. Es decir,
que también las circunstancias en las que viene el paciente a nuestra consulta generalmente, ¿no? Y también en parte a lo mejor por todo este estigma, pues muchas veces al psiquiatra de entrada uno no va, por lo menos dentro de lo que es espectro ansioso depresivo. Repito, a lo mejor en otro tipo de patologías o de otro tipo de, ¿no? de espectros sí que viene el paciente directamente derivado por el médico de atención primaria, pero bueno, pues esto son matices, Sí, pero ¿no? la más común, que es la que vemos de la derivación del estrés, ansiedad, depresión, que es lo que más común puede haber ahora en la cotidiana, digo yo en lo que puede ser la vida cotidiana general. Pero qué buena la aclaración, qué buena todo el matiz. A mí me gusta muchísimo, la verdad es que yo tendría aquí un montón, porque tengo muchas reflexiones que ya nos juntaremos cuando empecemos a hacer cosas, pero realmente sí que tengo, en el tema de la farmacología de la depresión, sí que he visto que claro, siempre cuando se está ajustado la medicación al paciente, no todas las medicaciones hacen efecto. Y fíjate, yo tengo la sensación de una necesidad de investigación profunda porque creo que no todas las depresiones son lo mismo. O sea, yo Claro, creo que claro. lo mismo que la sertralina te hace efecto a ti o por qué te hace efecto a ti, por ejemplo, tienes que tomar un tricíclico o Mm, tú puedes tomar un inhibidor. Entonces, todo eso sí que ya podríamos algún día hacer una reflexión porque yo creo que esto pasa como cuando yo veía el autismo. Digo, es que estos son subtipos y estoy segura claro. que la investigación irá avanzando y uno será, pues porque la sinapsis de la serotonina no está bien, a lo mejor otro es por la permeabilidad intestinal y a lo mejor otro es por un factor hormonal y a lo mejor otro es por cualquier Claro. otra cosa. Bueno, No, no, esto no y porque lo que tú has dicho, porque dentro de lo depresivo es un espectro muy grande. Es decir, que tendríamos eso que es. matizar, no es lo mismo una depresión mayor, endógena, es decir, biológica, que una depresión reactiva. Vamos, Eso. ¿no? Vamos a Entraríamos dentro del. para la gente de la calle, ¿qué es depresión endógena y qué es depresión reactiva? Pues una depresión endógena es aquella donde juega un papel muy importante ese componente, digamos, biológico, porque en esto que hemos explicado de lo biopsicosocial, y esto lo vemos en cualquier cosa que vemos dentro del campo de la salud mental, pues vemos cosas que son más puramente biológicas y cosas que son más puramente psicológicas o ambientales. Pero en todas tenemos las tres patitas. Simplemente, por ejemplo, en los trastornos de la personalidad, pues la patita de lo biológico juega un papel, pero a lo mejor no es un papel de un 90%, ¿no? A lo mejor es un papel de un 30 o 40%, por decir una aproximación, ¿vale? Ese componente Y que luego te viene un preguntan por aquí. factor precipitante y te estalla, ¿no? Claro, y luego llega, y luego también tiene que ver, ¿no? Con esas estrategias de afrontamiento, esas capacidades para manejarme en mi día a día, o sea, que tienen ya más que ver con aprendizaje a lo largo de su vida de ese sujeto, de experiencias traumáticas que ha podido tener en la infancia que le han dificultado aprender ¿no? esa capacidad para adaptarse, etcétera. Entonces ahí como el componente psicológico es mayor, también los psicofármacos son menos efectivos. Es decir, Claro, yo pongo un eso te iba a antidepresivo decir, a un paciente con una depresión y este paciente tiene un trastorno de la personalidad, que es el propio trastorno el que está motivando esa depresión, el fármaco va a ayudar, sin duda, pero a lo mejor esa mejoría, en vez de que la respuesta del fármaco sea del 80%, el fármaco responde un 30 o un 40%. Eso es un empujón, es pero la respuesta es peor. Me encanta lo que acabas de decir, porque es verdad que es muy clarificador el decir, cuando hay un trastorno de personalidad, el fármaco es una muleta, pero realmente el tratamiento luego de por vida, quizás el soporte o el tratamiento, como nosotros le llamamos, la terapia de apoyo, la terapia de contención, es coger herramientas para el propio manejo y del autoconocimiento de tu personalidad. Pero sin embargo, en un cuadro depresivo puramente, como dices tú, reactivo frente a unas circunstancias de vida que te han pasado puntuales, la farmacología ahí te da la vida. Claro, claro, eso es, eso es. Pues nada, Pues, pues mira, dime, no, 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 sigue, sigue, vamos, a por te la voy a empezar a pregunta. preguntar. Mira, vamos a ver, nos preguntan, preguntas más frecuentes. Fármacos más útiles para TOC y ansiedad. TOC es, para quien no lo sepa, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué fármacos son los más útiles? Pues mira, hasta hace unos años el más utilizado, el que más evidencia científica tenía de efectividad era la clomipramina, ¿vale? Que es un antidepresivo tricíclico. La marca más conocida es el anafranil y se ha usado durante décadas con resultados bastante buenos. ¿Qué pasa a día de hoy? El anafranil, la clomipramina ha pasado a ser un fármaco de segunda o tercera línea. ¿Por qué? Porque tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina, que has mencionado antes, y tenemos los antidepresivos duales como la venlafaxina y la duloxetina. Cuando hablamos de antidepresivos duales nos referimos a que actúan sobre dos neurotransmisores. Los inhibidores de recaptación de serotonina actúan sobre un neurotransmisor. Bueno, En las, en teoría, luego la cosa cambia según la dosis, pero en teoría solo funcionan sobre la serotonina y los duales funcionan sobre la serotonina y la noradrenalina.
Pues bien, estos fármacos han mostrado a día de hoy una respuesta muy buena en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo, y más en concreto, la sertralina dentro de los ISRS, dentro de los inhibidores de recaptación de serotonina, y dentro de los duales la venlafaxina. Como estos dos tienen mucho menos efectos secundarios, son moléculas más modernas y mucho mejor toleradas, han pasado a sustituir el tricíclico, ¿vale? O sea que digamos que las dos indicaciones principales serían sertralina y venlafaxina. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos usar otros. Es decir, si el paciente, pues por lo que sea, no ha tolerado bien ninguno de estos dos, o por el motivo que sea, que sus condiciones médicas no podemos usarlos, igualmente hay muchos otros fármacos de estas mismas familias que podemos usar y que también han demostrado ser bastante, bueno, casi igualmente eficaces, ¿no? Y fíjate que la sertralina tiene ya 20 o 30 años, ¿no? O sea que... Sí, sí. ¿Y la venlafaxina, que es el citalopram o no? Que no me No, acuerdo del... la venlafaxina es un antidepresivo dual que, bueno, pues eso, que Vale, actúa sobre sobre la los dos serotonina. neuros, pero... Eso es. Y, no, y Y el citalopram citalopram. también va sobre la sertralina, ¿no? Sobre la serotonina, ¿no? Claro, de los de la serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina, los 6 más conocidos son escitalopram, citalopram, Eso. fluoxetina, fluvoxamina, sertralina y paroxetina. Estos son los 6 más conocidos y son todos inhibidores de recaptación de serotonina, pero todos tienen sus matices, es decir, no los ponemos indistintamente una paroxetina que un escitalopram. Tienen molecularmente diferencias, de hecho luego, como yo decía, digamos que de una manera así fácil y para estudiárselo como hacemos en la carrera y tal, pues sí que te dicen que son solo sobre la serotonina, pero sabemos que según la dosis también actúa sobre otros neurotransmisores. Y esas pequeñas diferencias van a hacer que usemos unos u otros. También, además, algunos son sedativos, otros no lo son. La gran mayoría no dan sueño, entonces se ponen por la mañana. Entonces, si nos interesa que el paciente duerma y uno de ellos da sueño, pues cogemos el que da sueño y se lo ponemos por la noche y aprovechamos ese efecto secundario. Muy bien. Es que está fenomenal porque, claro, depende de si una persona llega con un cuadro con muchísimas obsesiones, que si a lo mejor llega con un cuadro con muchos rituales, como si a lo mejor llega un cuadro con angustia, o llega con un... Y ahí es donde está el matiz, ¿no? De Claro. cuál es, sobre qué neurotransmisor se actúa. Eso es, ¿Verdad, y Rosa? depende, efectivamente, y va a depender también del momento de la enfermedad en el que llegue. O sea, si lleva un montón de años de evolución, hay pacientes que, pues, que han mostrado resistencia o poca respuesta, pues claro, a lo mejor ya de entrada, incluso, fíjate, O que el trastorno tratamientos obsesivo previos. compulsivo se asocia, hacemos asociaciones, que sería un antidepresivo ISRS de los que hemos mencionado, como la sertralina o la venlafaxina, asociado a un antipsicótico a dosis bajas, que esto a la gente le sorprende mucho. Dicen, pero si es que yo no siempre es lo de, es que he leído que esto es para la esquizofrenia. Ojo con leernos el prospecto, porque es que en los fármacos, claro, es que mira, si solo fuera Que leerse el prospecto, ¿qué? yo siempre digo que nadie se lea el prospecto cuando va a empezar. Pues sí, porque al final, ¿qué pasa? Si solo fuera la cuestión de leerse el prospecto, no necesitaría a los médicos, ¿no? Porque ya está, pues una Bueno, y para la porque depresión me lo impresiona, tomo, esto para la ansiedad me lo Rosa, tomo, no, no es tan fácil, ¿eh? impresiona mucho, Rosa, y porque impresiona mucho leer todo lo que pone que luego no se produce ni la mitad de la mitad de la mitad. Claro, y bueno, pero es que yo también recomiendo a mis pacientes que se lean el de la aspirina, porque se leen el antipsicótico y se leen el antidepresivo, pero no se leen el de la aspirina, y es una bomba de relojería al lado del prospecto de los nuestros. También es verdad, y esto hay que explicarlo y hay que Eso. matizarlo, que a día de hoy estamos en una medicina cada vez más defensiva y los laboratorios se cubren las espaldas. Y cuando sacan un fármaco, como tú bien dices, tú te lees el prospecto y allí parece que te vas a morir, porque tiene absolutamente todo. Si tú dices, voy a ver si este fármaco puede producir hemorragias, pues seguro que lo encuentras, porque aunque haya habido un solo caso, una sola persona a la que le haya pasado, pues una de millones, pues lo van a dejar ahí por escrito. Entonces, claro, nosotros estamos ahí para poner ese filtro y saber efectos secundarios frecuentes de los muy infrecuentes. Y luego, además de eso, saber que efectos secundarios pueden ser graves o no, etcétera, etcétera. Es decir, que hacemos una evaluación de muchos aspectos, pero que cuando, claro, el paciente llega y se va con un fármaco, todo esto no lo sabe, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? No. Qué Yo importante es también, el acompañamiento. Dime. sí, no, y yo también pongo otro ejemplo que a veces no dice la gente, no, es que me ha preguntado dos cosas y ya está, me ha diagnosticado, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de la neurología. Tú sabes la exploración neurológica, que le dices al paciente, abra la boca, saca la lengua, muévela hacia los lados, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, le haces 3 pruebas. En 2 minutos le has hecho lo que se llama una exploración neurológica completa. Con esa exploración neurológica hemos descartado una cantidad de enfermedades que la gente no se hace a la idea. Y se piensan que tú en un minuto que no le has hecho nada, no, le has hecho muchísimo. Lo que pasa es que con eso hemos descartado tantas cosas, tantos signos que nos hablan indirectamente, que tenemos mucha información indirecta, ¿vale? La psiquiatría no es una ciencia tan exacta, quizás, bueno, la medicina en general no es una ciencia exacta, ni la neurología ni la psiquiatría. Quizás lo que sí que es cierto es que la psiquiatría, ¿no? Dentro de lo que es las ramas de la medicina, sí que es cierto que es más subjetiva, tiene un componente mayor de subjetividad.
Pero bueno, no distanciamos mucho, por ejemplo, en la efectividad de los psicofármacos, que son muchas veces incluso más efectivos que los fármacos del colesterol o de la tensión arterial, que hay No, estudios y no. metaanálisis que lo han mostrado. Vamos, o sea, yo la veo que está muy demostrada. Lo que pasa que es verdad que el componente es más subjetivo porque interviene en la parte psicológica, Claro. pero vamos, o sea, yo creo que en cuanto también hay muchas enfermedades orgánicas de otro tipo que también tienen un componente muy psicosomático y a lo mejor no es, ¿sabes? El origen a lo mejor no es tan biológico, pero mira, te voy a hacer una pregunta también, que es que digo, mira, me preguntaba por aquí si existe relación entre los antidepresivos y luego o sea, acabar teniendo un deterioro, o sea, un deterioro cognitivo o un Alzheimer. Por tomar antidepresivos. Ujú. O sea, en principio no hay evidencia de esto. O sea, lo que sí que sabemos, fíjate que hay, lo que sí que tenemos datos es que pacientes con depresiones graves, recurrentes, repetidas y tal, pues sí que puede haber un poquito de merma de capacidades cognitivas, ¿vale? O sea, Pero por ahí la hay propia enfermedad, por la ¿no? Por propia la propia enfermedad. enfermedad. Esto fíjate que también nos pasa mucho con los pacientes del espectro psicótico, pacientes que ya de entrada vienen con lo que se llaman los síntomas negativos, que son mucho menos conocidos porque en la tele nos sacan solo los delirios y las alucinaciones. Ojo, la esquizofrenia no son solo delirios y alucinaciones, lo que pasa es que llama mucho más la atención. Pero los síntomas negativos, que incluyen, por ejemplo, esa merma de capacidades cognitivas a veces, ese enlentecimiento, ese embotamiento afectivo, están como un poquito perplejos, están un poco oídos, ¿no? Ese contacto un poco empobrecido que llamamos, no en todos los pacientes con esquizofrenia sucede, pero en muchos sí. Y a veces que los familiares y los pacientes nos dicen, no, es que claro, eso es por el fármaco, no, eso es por la enfermedad. Y luego, hombre, antiguamente es verdad que había fármacos que podían empeorar este aspecto, pero a día de hoy, por suerte, todo esto ya ha evolucionado mucho y conseguimos mejorar, no del todo, pero esos síntomas negativos de la enfermedad conseguimos mejorarlos. Entonces, el mensaje un poco, y resumiendo, porque tú me preguntabas por los antidepresivos, es el mismo, es decir, depresiones reactivas durante la vida, que puedas tener 3 depresiones y que por eso te dé una demencia por la propia depresión, pues generalmente es infrecuente. Si hablamos ya de depresiones mayores, hay quienes defienden que es que incluso termina habiendo ahí un componente biológico importante y que por eso puede haber una evolución a un deterioro más leve. Y luego, por los propios antidepresivos que se asocia a demencia, pues como tal, no hay una evidencia ahí que tú digas, no, esto no. O sea, no tenemos esos datos como para decir que produce demencia, ¿no? Porque si no, o sea, arreglar una depresión para producir una demencia, pues apaga y Eso es lo que te vámonos. iba a decir. O sea, que la medicación de momento no hay evidencia, puede ser del cuadro, o sea, que así que esperemos que no. Pero sí que No, es cierto, yo he visto también depresiones mayores que al final deterioran un poco. claro, Bueno, eso es. seguimos. Me pregunta otra persona, ¿qué efectos adversos pueden crear los psicofármacos que te tomas de manera habitual por depresión? Hay mucha pregunta de depresión, ¿eh? Vale, fíjate, y otra pregunta que había, que esa creo que me la llegó a mí por privado, me ponía que si directamente que si producían los antidepresivos efectos secundarios. Pues estas Vale. dos preguntas que van de lo mismo, la respuesta de entrada es todos Una los va, fármacos, una- todos. una- una va por los primeros efectos secundarios y otra va por si el tratamiento prolongado acaba teniendo efectos negativos, o sea, adversos, me preguntan. Vale, pues a ver, de entrada, todos los fármacos, ya sean antidepresivos, fármacos para la tensión o fármacos para la diabetes, todos tienen efectos secundarios. Por eso todos llevan su prospecto de efectos secundarios. Dicho esto, ¿los efectos secundarios de los antidepresivos son mayores que otros fármacos? Pues en general simplemente son distintos, ¿vale? Pero casi eso, todos tienen los suyos. No tienen más los antidepresivos que otro tipo de fármacos. Luego, los efectos secundarios más frecuentes en la depresión, los que más vemos, pues mirad, suelen empezar los primeros 3-4 días y suelen ser relacionados con el sistema nervioso central, es decir, por ejemplo, sensación de mareo, somnolencia, puede aparecer inquietud, nerviosismo, ¿vale? Pueden aparecer molestias gástricas, sensación de náusea, de vómito, etcétera, ¿vale? Y todos estos síntomas secundarios que no aparecen siempre, si aparecen, suelen durar 3-4 días y pasado este tiempo desaparecer. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque son neuromoduladores, no hacen un efecto inmediato, ¿vale? Tardan como 3-4 semanas en hacer efecto. Entonces, estos efectos secundarios que son conocidos, mientras sean efectos leves y tolerables, pues aquí apelamos como siempre al sentido común. Nadie que esté vomitando va a mantener ese fármaco. Es decir, si tenemos efectos secundarios graves, suspende ese fármaco como suspenderías cualquier otro. Pero si son simplemente una serie de molestias leves y que y como solemos observar, van a durar 3-5 días, pues entonces sí nos esperamos, se lo explicamos al paciente y lo habitual es que eso desaparezca, pasada una semana ya no esté, ¿vale? Entonces, generalmente son Vale. esos, gastrointestinales o de sistema nervioso central, los más frecuentes. ¿Y a largo plazo?
Y a largo plazo, pues en principio no tiene por qué haber una diferencia en esto. Es decir, que si no los has tenido de entrada, no los tienes por qué tener. O sea, no tienes por qué tener ya más efectos secundarios a largo plazo. Y luego, si los has tenido de entrada y son mantenidos en el tiempo, pues lo lógico es que lo quitemos. Quizás así, Me refiero, claro, a largo plazo de yo las no he moléculas. visto estudios de estos del tipo de que a largo plazo sean medicaciones especialmente agresivas contra el hígado ni contra No, nada. no. Quizás el único fármaco así más conocido por esto, que sí que tiene más efectos secundarios conocidos, pues están en el mundo de los antipsicóticos, pues por ejemplo la olanzapina, que puede aumentar el síndrome metabólico si lo mantienes en el tiempo, que el síndrome metabólico es lo que se ha relacionado con el aumento del peso, aumento de la tensión arterial y aumento de las Sí, o bueno, glucemias, o del azúcar inicialmente en sangre. los inhibidores de la monoxidasa, los IMAO, estos Ah, o con... los IMAOs, que son muy antiguos y ya ni los usamos. Ya, pero Eso hay, es. todavía están por ahí, ¿eh? Ya sé, bueno, sí, hay gente, ¿no?, que los encarga de otros países y los traen y hacen potimarradas. Bueno, yo no conozco a nadie, también te lo digo. No o sea, personalmente en mi entorno no conozco a ningún psiquiatra que use IMAOs, pero sí que he oído, ¿no?, que hay algunas personas que los encargan en el extranjero, se siguen usando. A mí me parece un atraso a día de hoy, pues porque tienen muchísimos efectos secundarios y muchísimas limitaciones y tenemos fármacos que han superado a estos otros, ¿no? Pues no hay Eso. necesidad, no hay necesidad. Pues oye, pues muy bien. Mira, una cosa que te iba a decir, otra pregunta. Mira, en algún tipo, tú crees en la medicina preventiva o complementaria con algún tipo de tratamiento natural o alternativo? Porque esto es una gran pregunta de las personas que dicen, pero es que yo para qué voy a tomar un medicamento si me puedo tomar pues, una valeriana o me puedo Claro. tomar una homeopatía o me puedo ir a hacerme acupuntura. ¿Tú crees en algo así como complementario, previo o posterior a la hora de dejar una medicación o directamente no entras ahí? A ver, nosotros ahí entramos poco porque nosotros los médicos nos movemos por lo que tiene evidencia científica. Ojo, es decir, claro, si tú me hablas de estos complementos para tratar un cuadro pues grave, una depresión mayor, pues yo te diría, mira, si quieres tómalos mientras no interfiera con nuestros fármacos, pero nunca va a ser un tratamiento sustitutivo del tratamiento principal que sabemos que ha tenido evidencia científica porque sería negligencia médica. ¿Vale? Es decir, de la misma manera que si tú tienes un cáncer y tenemos tratamientos eficaces para tratar el cáncer y cojo yo como médico y te digo que te lo trates con hierbas, sería negligencia médica, porque la evidencia científica nos ha demostrado que hay fármacos que hacen responder a ese cáncer. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces, yo nunca lo usaría como sustitutivo. Ahora bien, si lo que estás es un poco triste, que es que la gente a veces confunde, si estás un poco triste, estás pasando una mala racha y realmente no es una depresión, pues claro que sí, tómate todo lo que quieras y además es que vamos a evitar tomar fármacos. Vete a correr, que es el mejor ansiolítico, el mejor antidepresivo, ha demostrado mejorar la neuroplasticidad, mejorar nuestras capacidades cognitivas, todo lo que sea complementario, hierbas, etcétera, para lo que no es patología, perfecto, ¿vale? O lo que tú dices, Baila, no, si ya me he recuperado y estoy saliendo de un cuadro y quiero complementar, pues lo mismo, ¿vale? Pero no te lo vamos a indicar nosotros cuando se trate de un cuadro per se. ¿Vale? un Yo hay cuadro pacientes médico, míos, muy bien. un cuadro médico, si yo viene un paciente que tiene un cuadro así pues dudoso, que no termina de cumplir criterios, el paciente está ambivalente, no quiere tomar tratamiento, es que vamos, es que a mí no se me ocurre decirle, no, tienes que tomar, no, porque es un cuadro que claramente no cumple criterios, el paciente encima tiene miedo a tomarlo, poniendo un tratamiento lo único que va a hacer es incluso a veces empeorarlo por el efecto nocebo, ¿no? Porque tiene también un impacto ese efecto nocebo. Entonces, bueno, pues en esos casos yo les doy el ATE y les digo, usted inténtelo por otras vías, pues socializándose más o o eso, haciendo ejercicio, tomando estos productos naturales y si ya no mejora, vuelve, ¿no? Qué bueno, gracias. Pues mira, te sigo preguntando. ¿Crees que existe en general sobremedicación o al contrario, submedicación? O sea, ¿crees que existe gente demasiado medicalizada porque sí, o gente que tiene un rechazo y cuesta mucho entrar en la pauta de la medicación? Pues yo O creo sea, que hay vemos gente de que te llega todo. y dice, recétame, recétame, dime. Sí, que vemos de todo. O sea, sí que efectivamente, mira, yo ponía hace un tiempo ponía un post en el que reflejaba cómo los que trabajamos en salud mental nos vemos en un movimiento continuo entre dos polos, que es la parte de la sociedad que nos critica, que piensa que es que estamos sobremedicando a la gente, como si nuestro interés fuera dar pastillas, ¿vale? Y luego tenemos otra parte de la sociedad que nos Vamos a decir demanda, aquí que que nos no es exige. así, que no es así. Vamos a decir aquí que no es así. No tenemos ningún interés. De hecho, nuestro mayor interés, sobre No, todo los que trabajamos en efectivamente. la pública, a poder ser es proceder al alta, porque tenemos el sistema Esto público es. colapsado. Voy a decirlo, por favor, que es que les encanta dar altas, con lo cual no es así, solamente quieren aliviar sufrimientos, curar enfermedades, ya está. Claro, entonces nos encontramos efectivamente estos dos polos de la población.
el polo que nos exige y que viene y tú a lo mejor vas a proceder al alta y nos dice, no, 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 pues yo es que estoy fatal, ¿cómo no me va a tratar usted? ¿No? Y nosotros decimos, bueno, es que no consideramos que cumpla criterios o no consideramos que la medicación en estos momentos le vaya a ayudar. Y ahí nos encontramos con pacientes que nos exigen y se enfadan y a lo mejor le das el alta y vuelven por tercera vez y a lo mejor al final, a la tercera, sí se llevan el psicofármaco, ¿no? Pero esto les pasaría en cualquier especialidad. Si tú vas pues por mareos y el neurólogo te ve y a priori no detecta nada, pues a la tercera vez a lo mejor te ingresan para estudiarte, porque aunque no estamos viendo nada, el paciente sigue refiriendo síntomas, ¿no? Es decir, que Bueno, puede haber eso, o puede haber una hipocondria, ¿no? O puede haber miedos, o efectivamente, puede haber algo que no hemos visto. Vale. efectivamente. Entonces, nos encontramos estas dos situaciones. Entonces, yo creo que dentro de lo que es ya, volvemos a lo mismo, al espectro más grueso de lo ansioso depresivo, que es lo que más vemos en consulta y lo que más demanda la gente, pues claro, a lo mejor es cierto que depende de cómo nos lo planteen y si el paciente viene muy mal y exigiendo, a lo mejor no exigiendo, pero demandando, ¿no? esta parte de tratamiento, pues sí que se pueden encontrar situaciones en las que lleguemos a medicar sin que sea la situación ideal para medicar, ¿no? Pues a lo mejor ha podido suceder en tiempos de pandemia, pues que a lo mejor al paciente le hemos hecho la asistencia telefónica, no le hemos podido ver, yo qué sé, y a lo mejor se ha aliviado un poquito más con uso de medicación, pero vamos, yo, hablando por mí misma y a mi modo de proceder, para mi gusto, y en ese sentido creo que me mantengo bastante en el equilibrio, es intento medicar lo mínimo, al que se puede iniciar con psicoterapia, que inicie con psicoterapia, si ya no va bien, mis compañeros psicólogos les van a mandar y les van a recomendar que vengan porque no pueden trabajar con ellos, y viceversa, es decir, que también trabajamos conjuntamente, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras, puerta con puerta. Entonces, a veces llegan al psicólogo primero y nos lo enviáis, o a veces llegan al psiquiatra primero y os lo derivamos. Y esto, que también lo pregunta mucho, es ¿a dónde voy primero? Pues mira, a veces no lo vemos claro ni nosotros. Entonces, vosotros venís, el médico de primaria os hará una primera derivación, ya sea al psicólogo o al psiquiatra, porque a día de hoy, por lo menos en el sistema público, sí que te pueden derivar directamente ya al psicólogo. Y luego ya estamos nosotros como segundo paso, los psicólogos y los psiquiatras, para decidir y ver cuál es la indicación más acertada. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Sigo con mi lista de preguntas. Vamos a ver, los tratamientos antidepresivos para ti la vida. Ah, vale. Bueno, me preguntaba alguien que qué opinas de los tratamientos antidepresivos para toda la vida. Una pregunta muy amplia. Claro, pues mirad, esta pregunta es fácil de responder porque lo contamos habitualmente. Las guías clínicas a nivel internacional que se basan en estudios de evidencia científica, es decir, nosotros no tenemos unas pautas para medicar, yo porque soy psiquiatra decido lo que me da la gana, no. Estas son guías validadas a nivel internacional y los datos nos dicen que cuando una persona ha tenido un primer episodio depresivo en su vida, las probabilidades de tener un segundo episodio rondan el 40-60% de posibilidades. Si hemos tenido 2 episodios depresivos, las posibilidades de tener una recaída rondan el 60 al 80%. Pero si he tenido 3 episodios depresivos, las posibilidades de tener un cuarto episodio depresivo son de un 90%. ¿Por qué cuento esto? Porque como tenemos estos datos, lo que nos dicen las guías clínicas es, si el paciente viene por primera vez con un cuadro depresivo, como tiene bastantes probabilidades de que, bueno, pues ese 40-60% de que no vuelva a tener otro, vamos a medicar durante 6 meses y si ese paciente se recupera, es decir, lleva un año, hay una recuperación completa, lleva un año de estabilidad, podremos retirar el fármaco. De hecho, a los 6 meses del paciente decir que está bien durante 6 meses mantenidos, retiramos fármaco. Ahora bien, si el paciente es el segundo episodio, ese tratamiento ya no lo vamos a mantener 6 meses, lo vamos a mantener entre 1 y 2 años, ¿vale? Por estas estadísticas que he comentado. Y por último, si el paciente es el tercer episodio depresivo que ha tenido, como hemos dicho, que las posibilidades de tener un cuarto es del 90%, es decir, son un porcentaje muy elevado de tener un cuarto episodio depresivo, que hemos dicho que también tener una depresión mantenida no es en balde para el cerebro ni para el organismo, pues las guías clínicas dicen que el tratamiento debe ser crónico, ¿vale? Esto es lo que nos dicen las guías clínicas. ¿Eso quiere decir que todos los psiquiatras del mundo nos tomamos a rajatabla lo que dicen estas guías? No, ¿vale? Y aquí ya está un poquito ya la mano de cada uno y de individualizar el caso, porque claro, si ese tercer episodio depresivo es con 40 años, el paciente por nada en el mundo quiere seguir con ese tratamiento, ya lleva 2 años y ha mejorado, y él quiere tener la oportunidad de volverlo a suspender, pues sinceramente yo, aunque las guías clínicas dicen que tiene que ser de por vida, pues según el caso, repito, individualizado y en esas circunstancias y tal, pues hombre, es que para que el paciente esté amargado y el resto de su vida tomando antidepresivos, ¿no? O sea que tampoco tendría sentido. Pues sí que procedemos, como luego a estos pacientes los seguimos en consulta, pues a lo Sí, mejor decimos, venga, pues vamos a probar suspenderlo y te seguimos y te vamos viendo y sí. vamos... Sí, o casos, no sé, cuando hemos trabajado en conjunto, casos que a lo mejor dices, bueno, pues te vas a quedar con una dosis mínima de mantenimiento frente a ese temor de recaer, ¿no? De decir, oye, Sí, espérate.
te quedas con sí. una mínima dosis que te preguntaban por aquí, y dices, oye, pues mira, has tenido varios episodios, quizás, pues yo qué sé, tus circunstancias, tu naturaleza, tu biología, tu vida, pues mira, te quedas con una dosis y cuando veas que llega la primavera y el otoño o se te pone la vida un poco difícil, pues vemos, ¿no? Algo así Eso. también puede Sí, ser. sí, sí, efectivamente. Pues eso, llegar un poquito a un acuerdo con el paciente, explicarle esto. ¿Qué te parece que hagamos esta mínima dosis? Si el paciente también puede ser que esté en terapia, pues como estás en terapia, lo hacemos así. O eso, casos excepcionales en donde podemos llegar a suspender y simplemente, pues como está en terapia, pues nos va a avisar el psicólogo, nos va a avisar el propio paciente. Es decir, que bueno, que esto es digamos, lo que nos dicen las guías, pero que siempre hay que individualizar por factores varios, porque también habría otros factores que no hemos comentado aquí. Es que se me ocurrirían tantísimos ejemplos, Ana, que no acabaríamos, pero a lo mejor imagínate A mí que el me paciente, encanta todo, pero no, no te quiero robar tanto tiempo, dime. no, que imagínate que el paciente toma muchísimos fármacos y por lo que Bueno, sea, pues claro, esto, pues yo qué sé, pues a lo mejor eso dice, es. mira, es un paciente que toma muchísimos fármacos, que por nada del mundo quiere seguir tomándolo, que quiere que intentarlo, pues oye, pues yo qué sé, pues lo intentamos. Ahora, si ese paciente ya no es el tercer episodio, es que hemos puesto el ejemplo ideal de hasta 3 episodios, porque hay gente que viene por un sexto episodio. O sea, a lo mejor con un sexto episodio, pues oye, mira, y tienes ya 60 años, pues vamos a mantenerlo de por vida. Igual que tomas tu antidiabético de por vida, tu fármaco para el colesterol de por vida y tu antihipertensivo de por vida. Yo Eso lo siempre lo he tenemos dicho, o asumido. sea, yo siempre lo he dicho. Mira, te voy a hacer una pregunta que, bueno, no sé si la hemos contestado de alguna manera ya antes, pero pone, había alguien que ponía, me tomo sertralina de 150 miligramos por prescripción del psiquiatra. ¿Qué efectos colaterales puede tener? Yo creo Sí, que, bueno, bueno, pues yo contéstala. creo que no, yo creo que lo mismo que hemos comentado, si no los ha tenido ya, es que a priori no tiene por qué tener otros efectos colaterales ya. Es decir, que es un neuromodulador que no ha demostrado que produzca una demencia a largo plazo ni produzca otros efectos secundarios a largo plazo. Antes preguntaban por aquí en el texto a qué nos referíamos a largo plazo. Pues a largo plazo nos referimos a años de evolución, a años en tratamiento, pues a 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, ya depende de cada paciente. Pues te sigo preguntando, ¿vale? Voy aquí parezco. Mira, me Dispara. preguntan, me pregunta un caso típico. Mira, antidepresivos dice, me tomo antidepresivos la dosis mínima, que no sé qué entenderá por sí misma, porque dependiendo del fármaco, ¿no? Pero bueno, dice dosis mínima, y lorazepam, uno, que el lorazepam es el Orfidal, uno por la noche. Dice, ¿a la larga afecta al cerebro? Los dos fármacos se referirá solo a O sea, uno. como tomar esto. Porque ahora te voy a preguntar de los ansiolíticos, ¿vale? Pero esa es una Claro. pregunta que te voy a hacer yo que me encantaría para que también dice que se toma esto como tratamiento O sea, es que crónico. no, es que es un Dosis, poco la respuesta lo mismo que a la anterior, que no, pero también te diré que a mí lo único que me sorprende de ese tratamiento es que, bueno, que si la paciente está estabilizada y está con dosis mínima del fármaco que sea, pues sertralina, paroxetina, escitalopram, el que sea, y está estable, es que ese Orfidal ahí sobra, porque si está funcionando ya bien, yo es que estaba pensando, digo, para que un Orfidal por la noche, ¿no? A lo mejor para claro, dormir. a lo mejor para dormir, pues bueno, a lo mejor se puede probar con alguna otra cosa. Pues a mí la melatonina que preguntaban por aquí sí que me gusta mucho. Lo que pasa es que la melatonina hay que distinguir que no es un hipnótico, no nos seda, no nos da sueño. Pero es verdad que a una dosis un poquito más alta de la que está aprobada en España, sí que puede producir un poquito esa sensación de relajación, ¿vale? Pero no es un hipnótico. En Estados Unidos las dosis son muchísimo más altas, no hay problema, y aparte Eso. perdón, la melatonina aparte es un regenerador. Es que encima Mm, no es solamente un inductor al sueño, es que es buenísimo como para ayudar a otros neurotransmisores. Con lo sí. cual, Es la molécula de moda para todo, porque vamos, se han está de moda. demostrado tantas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, el triptófano también está de moda, ¿eh? La 5-HTP también está de Es moda. verdad, también, también. Mira, pues espera, pues sigo. Mira, ahora esto es. Ansiolíticos a largo plazo, me preguntan. A ver, ¿qué opinas? Porque yo, pues si quieres, pero ¿qué opinas de cuando una persona de repente empieza a coger ansiolíticos? Vamos a hablar de ansiolíticos que son Orfidal, Transilium, Tranquimacin, Lexatin, a largo plazo o de una manera cronificada. ¿Qué está pasando en esto? Pues mira, este es un punto muy importante, porque vamos a Muy ver, este tipo de fármacos, muy, muy importante, porque dentro de lo que es la psicofarmacología, las benzodiazepinas, que es este grupo de fármacos, el lorazepam, el clorazepam, el diazepam, el bromazepam, bueno, que son los nombres comerciales que tú has mencionado, que serían el Orfidal, el Transilium, porque el lo Valium, sepa el la Lexatin. Sí, porque es Valium. verdad que en estos se suelen usar marcas. Vale, pues estos fármacos son los únicos que mantenidos en el tiempo sí generan dependencia y tolerancia, ¿vale? Mantenidos en el tiempo y a dosis, bueno, pues a lo mejor a partir de, bueno, que no voy a poner una dosis concreta porque en realidad cualquier dosis, salvo que sea muy pequeñita, podría producir estos efectos. La tolerancia Pero básicamente,
importante para todo el mundo. El antidepresivo no genera Eso. dependencia ni tolerancia. Las benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos tranquilizantes, sí generan dependencia y tolerancia. Esto Eso es. o sea, perdona, Rosa, sigue. Sí, sí, no, fenomenal, para centrar y recalcar estos conceptos. Entonces, estos fármacos, estas benzodiazepinas, que son los famosos ansiolíticos, porque el problema también es que la jerga nos liamos. Yo creo que en ese sentido entiendo que la población también se líe, porque claro, ellos leen ansiolítico, pues dice, pues para tratar la ansiedad. Pues ojo, no, porque es que la ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, por poner un ejemplo, no se trata con lorazepam, con Orfidal. Nadie, no vamos a poner un Orfidal de por vida para tratar ese trastorno de ansiedad generalizada. Se va a tratar con los llamados, que mal llamados antidepresivos, que son esos inhibidores de recaptación de serotonina que hemos mencionado, los ISRS, o esos antidepresivos duales que hemos mencionado, la venlafaxina y la duloxetina. Eso va a ser el tratamiento principal del trastorno de ansiedad. ¿Qué pasa? Que si tú vienes a consulta por un cuadro de ansiedad, imagínate, con una vivencia muy desagradable, con crisis de ansiedad repetidas, y yo te pongo un fármaco de los que te tengo que poner, es decir, con tu tratamiento principal te pongo, por ejemplo, sertralina, ¿vale? Para tratar ese trastorno de ansiedad, resulta que, claro, la sertralina no hace efecto inmediato. Tarda, hemos dicho, 2 o 3 semanas en empezar a hacer efecto. ¿Qué hago ese tiempo? ¿Te dejo así? Pues claro, si te dejo así, lo estás pasando fatal, estás viniendo, que te estás muriendo, que ha sido urgencia, gente que va a urgencias por una crisis de ansiedad, pues claro, te cubro, durante el primer mes te cubro con lorazepam, que sería el Orfidal, o te cubro con el bromazepam, que es el Dexatino, te cubro con un ansiolítico de esa familia. Pero te cubro un mes hasta que ese antidepresivo, que es realmente el que te va a hacer el efecto ansiolítico, ya tenga su efecto completo, ¿vale? Y entonces vamos a retirar esa benzodiazepina. Es decir, que la situación ideal es esas benzodiazepinas retirarlas, ¿vale? Y eso siempre vamos a tratar de Esto. hacerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Yo es que, siempre lo claro, nos equiparo. encontramos mucho que el paciente nota mucho el Orfidal, se toma el Orfidal y como el que nota es el Orfidal, el otro no nota nada, pues a partir Bueno, de que, además esto siempre lo repiten, ¿qué? y el olvidar que te hace efecto inmediatamente con un placer y un sueño, no, pero yo, fíjate, yo lo distingo siempre cuando la gente viene y me pregunta, digo, vamos a ver, estaríamos hablando de que los ansiolíticos es el paracetamol, o sea, van al Eso, síntoma. Los antidepresivos son los curativos, van al origen del cuadro. Con lo cual, si tú te estás toda la vida con un problema de base tomando ibuprofeno o paracetamol, no lo vas a curar y además vas a estar siempre pendiente de ello. Con lo cual, y además a mm, nivel psicológico, ya en mi tratamiento también, hay mucha gente que se acostumbra al ansiolítico como muleta y pierde seguridad en sí mismo pensando que necesitan el ansiolítico para cualquier cosa. Me da miedo un concierto, mm. ansiolítico. Me da miedo el coche, ansiolítico. Me da miedo no sé qué, ansiolítico. Y entonces al final también vas perdiendo propias competencias personales. Claro, claro, por eso, siempre, por Que no eso quiere decir repetimos. que tengas un disgusto familiar en un momento dado, fallezca algo, tengas una situación de estrés, oye, te tengas que tomar algo que te ayude a calmarte, pero como Sí, que no continuado, se, ¿verdad? claro, que no se, claro, efectivamente, que no se convierta ya en una costumbre. Lo que pasa es que ese límite ya, claro, lo pone cada uno, ¿no? Y nosotros no sabemos quién va a hacer un buen uso o un mal uso de Eso, estos fármacos. Entonces, sí es efectivamente. importante recalcar que eso, que es que las benzodiazepinas, los ansiolíticos, no son un tratamiento en el largo plazo. Y el ejemplo que tú has puesto sería, ¿no? El antibiótico, tú tienes una infección de muelas y te ponen tu antibiótico, y es el mismo ejemplo. Hasta que me haga efecto el antibiótico, yo estoy rabiando de dolor, tómate ese ibuprofeno y ese paracetamol, es lo que te suelen decir cada 8 horas, hasta que el antibiótico haga efecto. Es que es lo mismo, lo que pasa es que los plazos en salud mental, en vez de ser en cuestión de 7 días, como te dicen con los antibióticos, no son como en meses. Es como, claro, que la gente se espera un poquito más. Pero ese es el motivo. Entonces, yo siempre se lo repito a mis pacientes, que luego hay gente que a lo mejor el ansiolítico se lo han puesto en primaria, no ha ido al psiquiatra, no ha aparecido, no ha vuelto a su médico de primaria y se ha dejado ese ansiolítico puesto, y esto lo vemos repetidamente, pues sí, eso Es que esto sí es muy que común, pasa. por eso lo digo. Es que esto es muy común, por eso lo digo que la gente. Entonces, un tip importante es cuando veas que están necesitando de manera muy repetida como tratamiento un ansiolítico, por favor, vete a psiquiatría para que a lo mejor valoren qué hay de origen, ¿no? Eso es. ¿Te parece? Pues muy bien. Seguimos. Se puede, vamos a ver, me preguntan aquí que si se puede tomar tratamiento antidepresivo, ¿vale? Y para la ansiedad en el embarazo y en la lactancia. Pues mira, aquí embarazo y lactancia. Repito, extrapolamos a toda la medicina. Si se puede, evitamos fármacos, ya sean antidepresivos, ya sean fármacos de lo que sea. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas enfermedades son crónicas y hay que mantenerlos. Y en la salud mental pues pasa lo mismo. Si es una cosa ansioso-depresiva, que más o menos el paciente se maneja y a veces incluso el propio embarazo por los cambios hormonales que se suceden te regula un poquito, pues puede ser que probemos suspender y si va todo bien, se suspende el tratamiento durante el embarazo.
Pero todo esto lo vamos a individualizar siempre. Va a depender muchísimo del caso. Es que, claro, estamos hablando de un espectro amplísimo de pacientes que vemos en consulta y nuestra idea siempre va a ser, si se puede, retirar, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidencia científica al 100% de que no produzca absolutamente nada no tenemos. Hombre, lo que sí que sabemos es que hay fármacos que sí que sabemos que son teratógenos, es decir, pueden producir malformación y, por supuesto, esos son fármacos que no vamos a usar nunca, ¿vale? Por ejemplo, dentro de los ISRS, la paroxetina sí que ha demostrado evidencia de que puede afectar al feto. Pues si es un paciente que está tomando paroxetina, directamente sí lo vamos a quitar y vamos a poner otro. Vamos a hacer una sustitución, ¿vale? Que además no solo hacemos sustitución, sino que además que queremos suspenderlo, pues podemos intentarlo, pero va a depender del caso, porque si es un caso muy grave, pues no vamos a intentar suspenderlo porque también tiene un precio muy alto, pues pacientes que tienen una disregulación emocional muy intensa, convivencias, ¿no?, con crisis de ansiedad continuas, eso tampoco es gratuito para el feto. Entonces hay que ponerlo en una balanza. ¿Cuál es el beneficio de tener ese fármaco frente a no tenerlo? ¿Vale? Que la gente se olvida, oye, es que vale, yo no quiero tomar fármacos. Bueno, pues que estás teniendo crisis de ansiedad todos los días, como que eso no le pasa, ¿no? No le pasa la factura al cuerpo y no le afectará a ese feto, esos niveles disparados de cortisol en tu organismo. Por poner un ejemplo un poco extremo y que se entienda. Está fenomenal explicado. La verdad, pues, a ver, yo creo que me quedan un par de preguntas. Hay aquí Y algunas, pero no sé acabamos. si... Sí, yo creo Mira, que mira, ya lanza estas dos. Venga. mira, claro, dice, mira, ¿cómo adquirir buenos hábitos del sueño después de haber pasado periodos de ansiedad? Mm. Bueno, yo siempre digo que los hábitos es a base de repetirlos. Es decir, los hábitos del sueño, si queréis, os dejaré. Yo tengo varios posts escritos sobre lo que llamamos la higiene de sueño, pues eso, acostarte siempre a la misma hora, no tomar excitantes por la noche o no tomarlos después de las 4 de la tarde, hacer ejercicio físico, no acostarte con tecnología, etcétera, etcétera. Y lo que pasa, lo que me suele ocurrir es que la mayoría no lo cumple. Respiración, buenos hábitos que te ayuden a que tu cerebro conecte con es la hora de dormir y además como todo es un entrenamiento, esto es un entrenamiento también. Totalmente. Pues a base de repetir. O sea, primero saberlos, que una vez que sabemos cuáles son, darnos cuenta de que la mayor parte de las veces no los cumplimos. Y yo me encuentro con esto, gente que dice, no, no, es que estoy estresadísimo, que no puedo, no sé qué, no sé, y no puedo bajar el ritmo. No, no, pues lo siento, pero es que hay que empezar por bajar el ritmo. Lo que no podemos hacer, que porque usted no puede bajar el ritmo frenético de ir a 100 por hora, le vayamos a medicar. O sea, eso sería un error, ¿no? Pues primero bajamos el ritmo. Y si bajando el ritmo no hemos mejorado, pues ya veremos si medicamos. Pues esto es lo mismo. Esos hábitos de higiene de sueño, la gran mayoría no los cumplimos. Eso de meternos en la cama con la tecnología, o eso de acostarnos un día a las 11 y otro día a las 2 de la mañana, eso nos trastoca por completo los ritmos circadianos, los ritmos de nuestro organismo. Entonces aquí la clave es, primero, tenerlos, grabárnoslos a fuego y segundo, repetir, repetir y repetir, porque la repetición lleva al hábito y luego nos sale de manera natural. Así es. Pues oye, pues fenomenal. Perdonadme las preguntas que hay abajo, no las voy a poder leer, pero tenéis a la doctora Rosa Molina en su perfil para escribirle y preguntarle. A mí también ya me tenéis aquí, pero sí me gustaría, Rosa, que siempre hago una despedida. Sé que puedes estar, queremos saber, vamos a ver, primero, el podcast de Pie a la Cabeza. Queremos saber algo bueno, pues el podcast está en todas las plataformas, ¿no? Sí, sí, la tenéis ya en todas, iVoox, Apple ¿De qué Podcast. habláis en el podcast? ¿De qué habláis en el Pues podcast? mira, la verdad es que hacemos un recorrido, como decimos en el podcast, por todo tu cuerpo. Es decir, que vamos a tratar de los temas más frecuentes que se preguntan también por aquí. Pues, por ejemplo, hemos grabado sueño, hemos grabado un capítulo largo de sueño, hablamos de envejecimiento, vamos a hablar de ansiedad, hemos hablado del sudor corporal, de los olores, hemos hablado de la toma de decisiones. Y bueno, eso vamos a hacer con vuestras propuestas también, un recorrido amplio por todo lo que tenga que ver con la salud, salud mental, salud O sea, que física y salud en general. estás abierta a que te escriban y te hagan propuestas para poder sacar temas, ¿no? Sin duda, sin duda, son súper bienvenidos, porque al final es verdad que el mejor feedback Vale. es que las propuestas que nos hace la gente generalmente coincide con lo que más gente quiere saber. Así que más bien lo Qué bien. agradecemos enormemente. Oye, una cosa, luego, libros pendientes, algo que tengas pendiente, que queremos un libro de nuestra querida con todos esos posts maravillosos que haces, que dices unas cosas chulísimas en tus redes. ¿Libros que recomiende, dices? No, ¿O no, cómo? que si vas a Ah, escribir un libro. vale, vale. Sí, sí, eso está en proyecto, pero ya no sé si voy a ser capaz de acabarlo, pero en ello estamos. Vale, Sí, pues sí, cuando estoy esté, dínoslo, trabajando. por favor, ¿eh? Con eso tenemos que hacer. Dínoslo porque nos apetece.
Sí, otro directo contigo o una llamada que Ana, necesito el apoyo, que tú has escrito ya un libro, así que Sí, estoy con el necesito segundo, estoy feedback. escribiendo el Es segundo. verdad que me lo dijiste. ¿Y cuándo lo terminas? ¿Tiene Es, fecha? el segundo sale en enero del 2022 y es de neurociencia. Ah, es verdad. Sí lo dijiste, Es, lo recuerdo, qué pues, bien. muy divulgativo, pero muy de neurociencia. Oye, y una última pregunta que me hace, decían por aquí si tenías consulta privada y yo lo que te quiero decir, preguntar es ¿dónde te podemos encontrar? Yo ya lo sé, pero para que la sepas. Nada, pues consulta privada actualmente no tengo. La verdad que con hijos no me da la vida. Ya con la pública tengo suficiente. Y luego me podéis encontrar pues aquí en redes, ahora en el podcast de Piel a Cabeza. Y En yo el creo que. Hospital Clínico de Madrid. Ah, bueno, perdona, dices sí, es verdad, para el sistema público, quien esté dentro del sistema público de salud, en el hospital clínico, efectivamente, en el San Carlos, se llama Hospital Clínico Que San está en Carlos. Madrid. Eso es. Y en las redes sociales, que es una grandísima divulgadora y maravillosa. Rosa, pues ¿qué te voy a decir? Que se me ha quedado cortísimo, que me encanta escucharte, que me pareces una de las mejores doctoras que hay en este país en este momento, Qué que das un maja. descubrimiento, que tenemos un café pendiente juntas y seguramente que más de una investigación, porque a mí Sin se me ocurren un duda. montón. A mí también se nos queda siempre el tiempo cortísimo, Ana. O sea, Cortísimo, a nosotros cortísimo. Gracias por tu generosidad, gracias por tu profesionalidad, gracias por tu sentido común, porque es que es maravilloso encontrarte un médico y sobre todo un psiquiatra que la cabeza parece que siempre hay con tanto sentido común y gracias por tu humanidad. Feliz mil domingo gracias. y muchas gracias por sumar tanto y estar en este club con este título de gente que suma. Mil gracias por la invitación. Me ha encantado estar aquí y además es un honor. Adiós. Gracias, feliz día. Adiós. Igualmente. Ya la habéis visto, cómo es esta nuestra doctora, es maravillosa, es nuestra doctora, nuestra psiquiatra de referencia, nuestra doctora Rosa Molina, doctora en neurociencia, divulgadora humana, divertida, por favor, seguirla los que no la conozcáis, clarificadora, sensata y con muchísimo sentido común. Así que despedimos hoy, os deseamos un muy feliz domingo en este club de los domingos, gente que suma, y el próximo domingo mucho más. Muy feliz día a todos.